Esto no es una película, es real. Un piloto, 300 km por hora y un país entero incapaz de detenerlo. Durante años, la policía sueca tuvo un problema que no podía resolver. No era una banda organizada, no era una red criminal, ni siquiera sabían a quién estaban buscando. Solo tenían una certeza. Alguien estaba recorriendo sus autopistas a más de 300 km por hora y no podían hacer absolutamente nada para detenerlo. No dejaba rastro, no cometía errores, no hablaba. Y lo más inquietante de todo es que simplemente desaparecía. Las primeras llamadas parecían exageraciones. Conductores que aseguraban haber visto una silueta negra atravesar la carretera como si fuera un destello. Otros hablaban de un sonido imposible, algo más cercano a un avión que a una moto. Pero cuando los informes empezaron a coincidir, la cosa cambió. Misma descripción, mismo comportamiento, misma velocidad. Las patrullas intentaban reaccionar. Encendían sirenas, se incorporaban a la autopista y en cuestión de segundos todo terminaba. Antes de alcanzar los 160 km por hora, la moto ya era un punto desaparecido en el horizonte. En la radio policial empezó a repetirse una frase que lo resumía todo. Si es él, ni lo intentes. Y esto en Suecia no tenía ningún sentido. A comienzos de los años 2000, era uno de los países más avanzados en el mundo de la seguridad vial. Infraestructura perfecta, normas estrictas y conductores extremadamente disciplinados. La velocidad no solo era una norma, era casi una cuestión cultural. El primer registro oficial apareció en 2002. Una moto negra, sin matrícula, vista durante unos segundos en la periferia de Estocolmo. Velocidad estimada más de 280 km por hora. El agente que redactó el informe no estaba seguro de lo que había visto. Podía haber sido un error, un fallo del radar o una ilusión. Pero aún así, escribió una frase que acabaría dando la vuelta al mundo. He disappeared like a ghost. Central, aquí unidad 154. Tengo a la vista una motocicleta negra sin matrícula visible. Velocidad estimada superior a los 200 km por hora. Unidad 154, mantenga distancia. ¿Puede confirmar marca o modelo? Central, aquí Radio 1. Es imposible seguirlo. ¿Confirman si es el mismo sujeto de los informes anteriores? Sí, es él. Es Ghost Rider. Pero aquí es donde cambia la historia completamente, porque hasta ahora solo parece alguien corriendo, pero no lo era. En ese momento nadie lo sabía, pero ese instante acaba de marcar el inicio de algo que Suecia no estaba preparado para enfrentar. El punto de inflexión no vino por parte de la policía, sino a través de un DVD, sin firma, sin origen claro, sin ningún tipo de explicación. Simplemente empezó a aparecer en talleres de motocicletas, en tiendas pequeñas, en manos de gente que no sabía muy bien qué estaba viendo, pero sabía que era diferente. Nadie sabía quién lo había dejado, ni cuándo había llegado. Solo estaba ahí. Y cuando alguien lo reproducía, todo cambiaba. Porque lo que contenía era imposible de ignorar. Una cámara montada directamente sobre una moto, sin cortes evidentes, sin edición artificial, solo imagen real. Trayectos complejos a más de 200 km por hora en carreteras abiertas, con tráfico real. Coches que aparecían de la nada y desaparecían en cuestión de segundos. Adelantamientos imposibles, distancias ridículas, errores prácticamente inexistentes. No había margen, no había segundas oportunidades. Y aún así, todo parecía bajo control. Solo el sonido del motor, el viento golpeando el micrófono y esa sensación constante de que en cualquier momento todo podía terminar. El DVD empezó a moverse de taller en taller, de mano en mano, de ciudad en ciudad. Gente que lo copiaba y lo prestaba, y cada copia perdía calidad, pero ganaba algo mucho más importante: misterio. Cuanto peor se veía, más real parecía, más peligroso, más prohibido. En muy poco tiempo, ese vídeo cruzó fronteras, llegando a otros países, a otras comunidades, a gente que ni siquiera hablaba el mismo idioma, pero entendía perfectamente lo que estaba viendo. No solo era velocidad, era algo distinto. Era precisión, control,
una forma completamente diferente de entender una moto. Y fue en ese momento cuando Ghost Rider dejó de ser un rumor y pasó a convertirse en algo mucho más grande, un nombre, un símbolo, una leyenda. La base de todo era una Suzuki Hayabusa, una moto que cuando salió en 1999 ya era considerada la más rápida del mundo. Pero eso no era suficiente. Y lo más interesante es que no era la única que utilizaba. En alguno de sus vídeos también aparecía con una Suzuki GSX-R de 1000 centímetros cúbicos. Una moto más ligera, más agresiva en curvas y con una respuesta mucho más directa. Eso demostraba algo importante. No dependía de una sola máquina. Podía adaptarse a diferentes motos y llevarlas al límite de la misma manera. Aún así, su configuración más extrema siempre estuvo ligada a la Hayabusa. Lo que Ghost Rider tenía entre manos era una cosa completamente distinta. Un sistema turbo elevaba la potencia a cifras absurdas, más de 400 caballos, incluso acercándose a los 500 en configuraciones extremas. Pero no solo era potencia, era preparación. Un motor reforzado, pistones forjados, estriberas retrasadas, escape de competición y una inyección calibrada al milímetro. Suspensiones ajustadas para estabilidad a alta velocidad, geometría modificada, frenos preparados para altas temperaturas. Todo esto tenía un propósito, no correr más, sino sobrevivir. Pero lo más impresionante no era la moto, era el control. No había movimientos bruscos ni había correcciones exageradas. Cada gesto era mínimo, pero exacto. Mantenía velocidades extremas durante minutos enteros. Eso no es adrenalina, eso es cálculo. Dominaba algo que hoy muchos llaman aerodinámica humana. Postura compacta, control absoluto del casco y microajustes constantes según el flujo de aire. No luchaba contra la velocidad, se adaptaba a ella. Pero aquello no solo se quedaba en un solo vídeo. Lo que empezó como una grabación anónima terminó convirtiéndose en una saga. A lo largo de los años, Ghost Rider fue publicando diferentes entregas. 6 vídeos en total, desde el 2002 hasta el 2011. Y con cada lanzamiento, su nombre crecía. Pero es que no se limitaba solo a las motos. En algunos de sus vídeos también aparecía conduciendo coches, especialmente un Subaru Impreza STI. Y el resultado era exactamente el mismo: precisión, control y ausencia total del caos. Eso dejaba algo claro: no era la máquina, era la persona. Mientras tanto, la comunidad empezaba a crecer. Foros, blogs y páginas especializadas analizaban cada detalle. Gente de todo el mundo estudiaba sus vídeos cuadro por cuadro. Intentaban entender cómo lo hacía, recreando rutas, debatían teorías y compartían clips. Se había convertido en un fenómeno. Pero la gran pregunta seguía sin respuesta. ¿Quién era? Durante años nadie lo supo, ni la policía, ni los medios, ni siquiera la propia comunidad que analizaba sus vídeos. Porque detrás del casco no había rostro, solo una figura completamente negra, sin nombre, sin historia, sin identidad. Pero con el tiempo empezaron a aparecer pistas, detalles técnicos, formas de pilotar, decisiones que no eran casualidad. Todo apuntaba a alguien con experiencia real, no a un aficionado, sino a un profesional. Un piloto con formación, con conocimientos mecánicos y con un control fuera de lo normal. Y entonces, poco a poco, un nombre empezó a repetirse: Patrick Fürstenhoff. Un piloto sueco, ex competidor profesional y mecánico. Alguien que llevaba montando en moto desde niño y que entendía las máquinas desde dentro. No solo conducía, construía sus propias motos, las modificaba y las llevaba al límite. Y eso explicaba muchas cosas. De hecho, su nivel era tan alto que llegó a entrar en el Guinness World Record: mantener una moto a más de 190 km por hora sobre solo una rueda. Y aunque los parecidos eran casi idénticos, nadie podía incriminarle, ya que la identidad de Ghost Rider era anónima. Pero los rumores no bastaban, faltaban pruebas y un momento definitivo. Y ese momento llegó años después. Ghost Rider dejó de aparecer, no hubo más DVDs, ni rumores nuevos, y las carreteras volvían a la normalidad. Muchos pensaron que era una pausa, e incluso llegaron a pensar en lo peor. Pero pasados los años, un día cualquiera, Patrick se puso delante de una cámara, no como villano, no como héroe,
y en medio de su declaración lo dijo sin tapujos. Yo era Ghost Rider. Su confesión no fue un acto de gloria, fue un acto de cierre, donde explicó que había cambiado, que ya no buscaba récords, que tenía una familia y que ya no le valía la pena seguir corriendo. Al saberse su identidad, no hubo consecuencias para Patrick, sin detenciones ni juicios, ya que todo había prescrito, y los DVDs tampoco valían por no ser una evidencia directa. Y como guinda del pastel, sorteó su famosa Hayabusa entre todos sus seguidores, cerrando así un ciclo y dejando a Ghost Rider como una leyenda que nunca volverá.